Muy bien, Shalom. Vamos a comenzar con nuestra clase de conversión y el camino de los gentiles justos. La semana pasada lo dejamos aquí. Estábamos viendo esta parte donde eh, en Isaías se nos había, sí, en los profetas se nos había dicho, te he puesto como luz para los gentiles. Ajá. Y que el libro de los Hechos lo pone en otro contexto. Ajá. Y añade así, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y decíamos, ¿qué significa esto? Y fuimos ahí mismo, es a versículos posteriores, estamos en el 13:48 de Hechos, fuimos a versículos posteriores, y dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemaron contra Pablo, que decía. Entonces, Shaul y Barnabá hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Elohim os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí que nos volvemos a los gentiles. Y viene nuestra cita, ¿no? Para darle el contexto, unos versículos anteriores, lo ideal sería leer al menos el capítulo, pero bueno, no tenemos el tiempo para eso, así que solo hemos hecho unos versículos. Y dice, oyendo los gentiles se regocijaban y glorificaban al Eterno y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Y entonces estamos diciendo que puesto para luz a los gentiles, ¿qué significa esto? ¿Dónde están Shaul y Barnabá? Están ahí con los judíos. ¿Ah? Están, normalmente ven que estaban en sinagogas y había gentiles ahí no gentiles que, o sea, no completamente extraños a la fe, que no saben nada de Torah ni las leyes universales, no de ese tipo de gentiles, gentiles justos. Ahí estaban, ya estaban en las sinagogas, eran personas que ya estaban dentro de, participando de la comunidad, no como judíos, siguen siendo gentiles, guardando los 7 leyes universales, y entonces le dice, eso significa, te he puesto como luz para los gentiles, significa enseñarle a los gentiles las 7 leyes pertinentes para ellos. Ahora, y dice, la palabra se difundía por toda la región. Muy bien. Ok, entonces en Hechos 14, cuando dice, amigos, ¿por qué hacéis esto? Vosotros somos también hombres igual vosotros en condición. Y subrayamos con verde y con rojo para que vean esto. Y esto nos vamos a regresar aquí. Vamos a darle el contexto. Estamos en el capítulo 14. Nuevamente vamos a ir unos versículos antes, unos versículos después. Y dice así, este es solamente una ayuda para que veamos el tema, ¿no? Son encabezados. Y ahí está, dice, había ahí sentado un hombre tullido de los pies, cojo de nacimiento y que había andado. Bueno, este escuchaba a Shaul lo que hablaba. Shaul fijó en él su mirada y viendo que él tenía fe para ser curado, le dijo en fuerte voz, ponte derecho en tus pies, y él dio un salto y se puso a caminar. La gente al ver que Shaul había hecho empezó a gritar de Licaonio, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombre. O sea, estos son gentiles completamente y ven un milagro y dicen, no, los dioses han bajado. Eso es una idea gentil, no, esa no es una idea judía. Ajá. Bueno, por eso también sabemos que el pensamiento de que el Mesías es divino o que es Hashem encarnado, Shalom, nada de eso es cierto, solamente pensamiento extraño al judaísmo. Y a Barnabá le llamaban Zeus, ¿vean? Como piensan, y a Shaul Hermes, porque era quien dirigía la palabra. Aquí aprovechamos para decir que Barnabá lo ponen como Zeus, entonces es más importante que Shaul. Y se va demostrando uno de los puntos que Barnabá era el maestro de Shaul. Pero, bueno, el sacerdote del templo de Zeus que hay en la entrada de la ciudad trajo toros y guirnaldas. Vemos que no son judíos, es un sacerdote de un templo de Zeus. Ajá. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y a una con la gente se disponía a sacrificar, porque les dicen, son dioses encarnados, son dioses que bajaron en forma de hombre. Bueno, aquí está un toro, vamos a sacrificarlo. ¿Ah?
Al oírlos, los emisarios, Barnabá y Shaul, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando. Obviamente te están tratando de sacrificar como tú, como si fueras divino, ¿ah? Y te dicen que eres un Dios en forma de hombre. Entonces cualquier judío se desgarraría, como lo están haciendo ahí, se desgarran las vestiduras y dicen, ahorita vamos a ir allá. ¿Por qué pusimos esto? Es para que veamos que son totalmente gentiles. Los judíos, a los judíos, a los israelitas, es a los que se les da la adopción final, la gloria, la alianza, la legislación, el culto y las promesas. También los patriarcas. Y de ahí procede el Mesías. Entonces, el culto, o sea, ¿quieres saber cuál es el culto correcto? Es los judíos, los israelitas. Ese es el culto verdadero. Lo que estamos viendo aquí no es el culto verdadero, o sea, están equivocados en todas las cosas y por eso decíamos, el énfasis es que cómo se hace, cómo se lleva el culto, cómo se hace todo esto es a través de lo que es el pueblo judío, ¿sale? Y luego dice, estabais lejos del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza y las promesas. O sea, los gentiles están lejos del Mesías, no tienen la ciudadanía de Israel, son extraños a las promesas, a las alianzas, no hay esperanza y no tienen un Elohim. Mas ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, aquí el acercamiento. Hay dos tipos, uno que es totalmente por la conversión y el otro por las leyes universales que estamos hablando. Y Shaul vuelve, Kefa lo dice, en otro tiempo no eran pueblo. O sea, esto está hablando de conversión. No eran pueblos, eran gentiles extraños y ahora son pueblo. Son pueblo de la iglesia, o sea, se volvieron judíos. De los que antes no se tuvo compasión, o sea, Hashem no había tenido compasión de ustedes antes, pero ahora sí, ahora son compadecidos. Y bueno, traemos todos estas pruebas, y ahora sí regresemos a la parte en que estábamos, le quieren sacrificar, ¿sí? Ellos entonces van a gritar, se lanzan, es en el versículo 14, se lanzan y dicen en el versículo 15 y 16, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos también hombres, no se confundan, nosotros también somos hombres, de igual condición que ustedes, que os predicamos. Vean, ¿qué comparte? ¿Qué da Shaul a los gentiles, que son completamente gentiles? Les dice, oye, guarda Shabbat, Kashrut, oye, tienes que dar maaser, tienes que ponerte tefilín. O sea, nada de eso les dice. Miren lo que dice. Les predicamos que abandonen estas cosas vanas. ¿Qué cosas vanas? La idolatría, los pensamientos de que una divinidad puede bajar en forma de hombre, que quieren sacrificar, no sé, todas esas cosas vanas y se vuelvan al Elohim vivo. O sea, ustedes no conocen más que los dioses griegos, ahí tienes a Zeus, tienes a Hermes, tienes a todos los demás, todo lleno está ese panteón. Entonces, le dice, se vuelvan, o sea, regresen, arrepiéntanse y al único Elohim vivo, que es el Dios de Israel, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que ellos hay. O sea, la prueba de que Él es el único y Él es el Elohim vivo, es que Él hizo todo lo que hay en nuestro alrededor. Todo. Cielo, tierra, mar y todo lo que existe en ellos. Y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Permitió, si es cierto, Hashem permitió que las naciones gentiles se extraviaran conforme a sus pensamientos. Ellos empezaron con la idolatría y Hashem se los permitió en cierta manera. Y bueno, entonces aquí les dice, eso es lo que se les anuncia. ¿Qué se les anunció? Aquí vemos, es el camino de los hijos de Noé. Los gentiles justos que se arrepientan de lo que es idolatría, que es lo principal que se debe dejar, y regresen al Eterno. Eso es.
Bien, entonces, aquí terminan las premisas y vamos a iniciar un viaje a través de las escrituras ahora para demostrar todo desde el principio. Vamos a poder ver cuando es pertinente, o sea, cuando se nos habla de conversión, ¿ajá? Y cuando se nos habla del camino del gentil justo. Ahorita vamos a ver eso. O sea, nos vamos a enfocar a ello. Y tenemos entonces, ¿ajá? Desde el principio. Vamos a ver. Adán, ¿ajá? Shet, y hasta la Mej. Vamos a enfocarnos en esta parte. Y vamos a decir, Adán guardaba Shabbat, no desde el Midrash, desde el Peshat. O sea, el sentido simple y literal de lo que está escrito en la Torah. Y muchos dicen, sí lo guardo. ¿Por qué? Porque en Génesis 2 ya aparece el Shabbat y dice Génesis 2. Así fueron acabados los cielos, la tierra y las huestes. Y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado. Ok, entonces, pero aquí dice que Adán y Jabá, ellos guardaron Shabbat. No dice eso. ¿Quién descansó? Adán y Jabá. No, dice Hashem, dice. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. ¿De quién está hablando? De Hashem, de Elohim. Aquí está. Entonces, y bendijo Elohim al séptimo día. O sea, ya la bendición del Shabbat está desde la creación, por supuesto, desde el séptimo día. ¿Ah? No existen, no están escritas, no se conocen las melajot, o sea, los trabajos prohibidos, como encender fuego. Eso vendrá en la Torah posteriormente, de Shemot en adelante. Vendrá, por ejemplo, no encenderán fuego en ninguna de sus moradas en Shabbat. Eso se lo dice Hashem a los judíos. O sea, ya hay una santificación, pero no la guardan los gentiles justos. Para los gentiles justos, Shabbat es un día especial, sí, pero no al igual, no, o sea, no guardan todas las prohibiciones como las guarda un judío. Bien. Y cuando yo hablo de esto, mucha gente me dice esto. Oye, es que no está escrito esas 7 leyes. O sea, no están. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque quieren para que ellos acepten que esto existe. Bueno, que como dijera, no, un ejemplo, que en Baikra o que en Shemot o en cualquier libro de la Torah estuviera dicho, y estas son las 7 leyes universales que deben de guardar todos los gentiles que no sean judíos, y la primera y la segunda, eso es lo que quieren, pero no están. Así como muchas cosas que hacemos que no están en la Torah escrita. Ajá. Para todo, para todo. Incluso la inmersión. ¿Dónde está la inmersión en la Torah? ¿Ah? ¿Dónde dice cómo se debe hacer la inmersión? ¿Y dónde dice que tiene que ser en un río? No está en la Torah. Vemos que unas se sumergieron en un río, pero ese no es una migbe como tal. Según la Torah, la migbe es una reunión de aguas. Agua estancada, no que fluye. Pero bueno, ese tipo de cosas yo también les puedo responder. Si quieren todo textual, pues no haces todo textual. O sea, no encuentras todo textual todo lo que hagas tú y todo lo que digas tú. No lo encuentras. Al menos en la Torah escrita no. Estará posterior, ahí lo encontrarás en la Mishnah, en la Gemara, en algún Midrash, incluso en el Tanaj, por ahí encontrarás, pero no textual en la Torah. Bueno, ajá. Entonces, para empezar con eso. Ahora, yo les quiero decir que sí se pueden ver. Ajá. Y vamos a demostrarlo a través de este viaje. Para los Benenoaj, para los Noajidas, para los gentiles justos, son las 7 leyes y las vamos a mostrar. Vamos a ir desmenuzando. Y para los hijos de Israel, las 613 leyes. Eso ya lo vimos en las premisas.
¿A quién se le dio? Y está escrito, eso sí, textual, citas y muchas citas, solo a los judíos, no a los gentiles. Eso lo vimos. Ahora, las leyes de pureza e impureza son relativas sobre todo al templo y lugares sagrados, cosas consagradas y demás. Entonces, Adán guardaba las leyes de pureza e impureza. No, porque para empezar, no están, o sea, él no las recibió. Las leyes de pureza e impureza, por ejemplo, tenemos ahí en Vayikra, la impureza de una mujer en su menstruación, de un hombre cuando eyacula, etcétera. Es una mujer cuando da a luz. Ahí están las impurezas, la lepra y todo eso, ahí están, pero no antes. O sea, no podemos decir, es que están allá y él las conocía, pero no, no, no. Estamos guardando la línea del tiempo, ¿vale? No son entregados, y eso lo vimos en las premisas, fue entregado posterior, no podemos decir que lo guardaban sin una cita específica, ya que ustedes me están pidiendo cita específica y textual, bueno, pues entonces también ese mismo argumento se puede utilizar en tu contra, ¿no? Cita textual y ahí. Entonces, no existe. Eso es cuestión del templo. Y vamos a ver, Levítico 11. Aquí hay algo importante. Y dice, el Eterno habló a Moshe y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles. O sea, le dice, dile a todo el mundo. O sea, esto también es para los gentiles. No, textual. Ahí dice Hashem, dile a los hijos de Israel, a los judíos, a los israelitas, no a los demás. Estos son los animales que pueden comer de todos los animales que hay en la tierra. Para los noajidas, para el gentil justo, puede comer cualquier animal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ah? Y ahí da las señales, etcétera, etcétera. Pero quiero ir al versículo 4 que dice, será inmundo para vosotros, nuevamente para ustedes, no para el mundo, no para los demás pueblos, para ustedes, para vosotros, para los judíos, para Israel. Y vuelve a decirlo en el versículo 5, será inmundo para vosotros. O sea, no es inmundo para el gentil. Será inmundo para vosotros en el versículo 6. Y el 27, y de entre los animales que andan de cuatro patas y los que andan, etcétera, todo el mundo que toque sus cadáveres será inmundo hasta el atardecer. Entonces, cuestiones de pureza e impureza no están en Bereshit. No las tenemos con la población desde Adán en adelante. No, lo tendremos desde que Hashem se le da las leyes a Moshe y se transmite para los judíos. Ahora, podemos decir, Adán festejó las festividades, o sea, si guardaba Torah, festejó Pesach, festejó Shabbat, Sukkot, en fin, o sea, guardó las festividades. No, no las guardó. No estamos hablando del libro de los jubileos. El libro de los jubileos es un libro apócrifo en el cual esa manera de Midrash y se reescribe la historia de Israel. Y ahí hará énfasis en que los patriarcas guardaron las festividades y de hecho se explica las festividades ahí y que están escritas en las tablas celestiales y cosas similares. Lo veremos a su momento en la introducción a la literatura judía. En el Talmud también hay algo similar. Por ejemplo, tenemos que se dice que se analiza como los patriarcas ahí vemos algunas cosas como, pues entonces es Pesach y entonces Rosh Hashanah, eso es el Talmud, ¿ok? Pero es nuevamente Midrash, ¿verdad? Y eso necesitamos entenderlo. Peshat, no, no fue. Y simple lógica, ¿cómo lo van a festejar si no había sido dado? O sea, ¿cuál es el origen de Pesach? El origen de Pesach es que los hijos de Israel salen de Egipto. Hashem dice, le dice, pongan de la sangre en los postes, en el dintel, y será que cuando pase va ahí, ¡pum!, salte, salte de las casas de los judíos y solamente
mueran en esa plaga de la muerte de los primogénitos de los Mitzrayim. Bueno, entonces no existe, no hay forma de que lo haya guardado Adán y compañía. Bueno, ese es el primer punto. ¿Ah? Ellos guardaron la Torá, el primer punto que vimos, guardaron la Torá, no, o sea, todas estas cosas no las guardaron. ¿Ah? Esto es importante, primer punto. ¿La guardaron, sí o no? Y es que no la guardaron, ¿vale? No hay. Y después vamos a ir en Introducción a la Literatura Judía a entender por qué el Midrash a veces pone esas cosas. Pero eso lo veremos en el tópico de Midrash. 2. Ahora, vamos a ver. La causa de los castigos que están escritas antes de que se diera la Torah. Ajá. Vamos a decir, ¿pecó Adán? Sí, sí pecó. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de pecado si vimos las premisas que pecado es transgresión de la Torah? Y muchos van a decir, entonces sí guardaban Torah. No, pero no existe la Torah. Eso todavía se da en Sinaí, no antes. Esa es otra de las premisas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de pecado? Porque transgredió una de las 7 leyes universales. Porque Adán, el texto bíblico dice que fue castigado por el precepto de Basar Bejalab, o sea, dijeron, tú comiste carne con un lácteo y por eso vas a ser castigado. Fue castigado por no estudiar la Torah, o sea, oye, Bitul Torah, eso, no. Fue castigado por no respetar el precepto de Pea. Pea es la esquina del campo que debe ser dejado para los pobres y ese tipo de cosas. Ahora, Jabá, se le dice, oye Jabá, le dice, tú vas a engendrar hijos con dolor porque no guardaste nidá. Eso es lo que dice el texto bíblico, para nada. Le dice, no, es que no separaste jalá, no guardaste tziniut, no diste de acá, para nada. O sea, eso no es lo que dice el texto bíblico. Y dijo Elohim, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y alguien podría decir aquí, Siniot, pero no es eso específicamente. De hecho, le dice, has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. O sea, a Adán y a Jabá se les dio una orden especial que no es contada dentro de los 613 mitzvot, es solamente para ellos, para esa generación. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, eso es lo que se le dijo. No comas de ese. ¿Por qué comió? ¿Por qué comió? Es porque fue engañado por la serpiente. Eso nos dice Génesis 3. ¿Y qué le prometió? ¿Qué le dijo la serpiente para que ella tomara el fruto? Una de las cosas que le dijo, dice, mira, si tú comes, si ustedes comen, serán como dioses. Serán como dioses. ¿Qué es dioses? Le estaba diciendo, mira, tu conocimiento va a llegar y vas a ser como, o sea, te está ocultando, no te permite que comas esto porque no quieres que sean como él, o sea, no quieres que sean divinos ustedes. ¿Cuál es el primer precepto de los universales? Es lo relativo a Podá Sara, o sea, no a la idolatría. Eh, no adorar ídolos, o sea, no tener otros dioses. ¿Y qué le dijo la serpiente? Serán como dioses. Y creyó a esa palabra, a esa promesa, a lo que le dijo la serpiente en lugar de obedecer lo que Hashem les dijo, no comas de él. Y entonces ya vemos, ok, es cierto que no está escrito que
que transgredió la primera de las 7 leyes universales. Pero si tú lo analizas, ahí encontramos precisamente esa de las prohibiciones. Ajá. Más adelante cuando lleguemos en este mismo tema, pero cuando lleguemos a lo que escribe el Talmud, veremos cómo el Talmud deriva de el pasaje, ajá, ajá, en Bereshit, en la historia de Adán y Jabá, ahí deriva los 7 preceptos universales. Eso lo veremos. Bueno, saltamos ahorita, por ahorita. Bueno, pasó algún tiempo y Caín hizo a Adonai una oblación de frutos del suelo. Bien, entonces, pasó algún tiempo y Caín hizo una oblación de frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. ¿Ah? Ahora, podrían decirme, oh, es que mira, aquí parece, sí, 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 totalmente. ¿Quién le enseñó? Les enseñó su padre, Adán. Le enseñó lo concerniente a los sacrificios. Pero, ojo, estos sacrificios, si bien, pero no, si bien hacen sacrificios, no son los sacrificios que se hacen posteriormente en el templo. No existe todas esas reglamentaciones. Por tanto, ellos van a presentar ciertos sacrificios, pero que les pasa a través de la tradición, es decir, a través de Adán. ¿Cómo Adán conoce todo esto? Bueno, ya es otro, es material para otro video. Pero entonces insistimos, ¿ah? No son los korbanot exigidos por la Torah. O sea, no podemos decir, oye, son los que exige la Torah, porque no está dada la Torah. No están esas reglamentaciones. No existe el libro de números, no ha nacido Moshe, por tanto no puede haber esa parte donde dice, y el primero de los meses me ofrecerán esto, y cada Shabbat era eso, porque ni siquiera existe todo eso. O sea, ajá. Bien, pero sí conocen ciertamente lo que es una especie de sacrificios, de ofrendas. Pero dice una oblación, la palabra es minjá, ¿no? Oblación de frutos del suelo. ¿Ah? Entonces, bueno, van a defender que se trata de los korbanot descritos en la Torah, entonces, ¿qué era este? ¿Ah? Llama frutos del suelo. No está hablando de minjá, que es sémola de harina, ¿ah? No, mezclada con aceite, no dice eso, sino frutos, ¿ah? Frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. ¿Ah? Primogénito. Ok, entonces son varios primogénitos de su rebaño. ¿Cuál sería este sacrificio? ¿Cuál sería este? ¿Ah? Y de la grasa de los mismos. Adonai midió con propicio a Abel y la oblación de Caín no miró propicio. Y su oblación tampoco. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Ok, entonces, si es lo de la Torá, ¿dónde están los Juanim? Porque como dije, podrían decirme, es que sí son los sacrificios que habla la Torá, por tanto ellos guardaron la Torá antes de que fuera dada. A ver, vamos a ver. ¿Hay Juanim? La Torá permite que haya sacrificios sin Juanim, o sea, sin sacerdotes de la línea de Aarón, para nada. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el Mishkan? Entonces, lo que realizaron Caín y Abel, lo que realizó Abraham, Jacob y los demás que veremos, no son los sacrificios que tendremos en la Torá, que están reglamentados, y que con un toro se va a llevar por minjá o ofrenda vegetal y tendrá que hacer una libación, nesej, o sea, eh, eh, vino, ¿sí? Una oblación de vino, ¿sí? ¿Y dónde están todas las alajot para que digamos? Entonces, si ellos estaban haciendo lo que la Torah dicta, no están conforme a la Torah, porque la Torah demanda un templo, un lugar sagrado, solo a través de los Kohanim,
Y como vimos, ¿dónde está que se puede hacer de frutos de la tierra? ¿Ah? Se puede llevar se puede hacer de frutos de la tierra. ¿Ah? ¿Cuáles serían esos? Entonces no cumplen con las reglamentaciones de la Torah. Por tanto, si fuera que guardaban la Torah, no la estaban cumpliendo bien, serían inaceptos ambos sacrificios. Y no hay. ¿Ah? Ahora, se acepta un sacrificio de un gentil, porque estamos diciendo, ellos no son judíos, se les aplica las 7 leyes universales a ellos, lo que sigue un gentil. Entonces la pregunta es, ¿se acepta el sacrificio de un gentil? Y es sí, un rotundo sí. Ajá. ¿Ok? Entonces, y aquí aprendemos que también los gentiles justos tienen la oportunidad de sacrificar, pero todos esos detalles los veremos un poquito más adelante. Dice en Éxodo 20:24, hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos, el sacrificios de comunión, tus ovejas, tus bueyes, en todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Ah? Pero aquí no dice que hicieron un altar de piedra, ¿ah? O de tierra. Entonces, ¿de qué lo hicieron? Podemos ir traer varios versículos acerca de este tema y nos daremos cuenta que no es posible decir o defender, como algunos quieren, que los primeros, esta parte con Adán, con Jabá, con sus hijos y sus demás descendientes, hayan guardado la Torá tal como se nos está, tal como está escrito. ¿Ah? Eso no es posible. Bien, entonces continuamos. Ahora, ¿con quién se casaron? ¿Sí? ¿Con quién se casaron? Porque tienen descendencia. Abel y Caín, ¿con quién se casa? Porque dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Pero ¿quién es esta mujer? Estaba construyendo una ciudad y llamó Enoch como el nombre de su hijo. Ahora, por eso, antes de ir a la siguiente cita, ¿con quién se casó? Muy fácil, con su hermana. Ah, sí, con su hermana. Pues, ¿con quién más? ¿Y eso está permitido para un judío? O sea, si guardaban la Torah, ¿cómo es posible que se case con su hermana? Porque tenía que ser igual hija de Adán y Jabá, porque no existe más. ¿Y Abel? Podrían decir, bueno, no, pues es que él es el malvado Caín. ¿Ok? Ajá, Abel fue asesinado. Set, ¿qué pasa con Set? Y vea, cómo se enseñó antes de la baraita. O sea, Bereshit 2:24 nos dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Aquí tendremos lo que son las prohibiciones de unión para los gentiles justos. Como está escrito aquí, iba a ser literal. ¿Ah? Por eso deja al hombre a su padre y a su madre. O sea, ¿quién es el que busca esposa? Es el hombre, ¿ah? Quien tiene la obligación. ¿Ah? El hombre a su padre. O sea, va a dejar a su padre, literalmente. O sea, no puede tener unión sexual con su padre por ser su padre. Y ahorita veremos otra cosa y a su madre. O sea, no puede, está prohibido el incesto para los gentiles justos, ¿sí? Porque no puede estar con su madre. Y se une a su mujer, y dice, y se une a su mujer. O sea, este hombre, un gentil, tiene que unirse, en primer lugar, tiene que ser a una mujer, no a un animal, ¿vale? Entonces está prohibida la zoofilia. A una mujer
a su mujer y no a la mujer del prójimo. O sea, está prohibida el adulterio. Y se hacen una sola carne. ¿Ah? Y esto lo enseña también el Talmud, de modo que se dice, como se enseña en una baraita, con respecto al versículo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué dice Rabbi Eliezer? Su padre se refiere a la hermana de su padre, es decir, hay que abandonar la posibilidad de casarse con la hermana de su padre y casarse con otra persona. Ajá. Aquí el Talmud interpreta su padre de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya dijo y se une a una mujer. ¿Ah? Es decir, no se puede unir a un hombre o a un animal o a un cadáver. O sea, no se puede eso. Entonces estaría superfluo eso no se, a su padre, porque ya también se aprende de aquí. Entonces va a decir, no, entonces se trata de la hermana de su padre. ¿Ah? Y su madre es la hermana de su madre, porque de la misma manera. Rabbi Akiva dice su padre se refiere a la esposa de su padre, su madre se refiere a su madre literalmente. Y se unirá a su mujer, pero no a un hombre, tal como no se define como escisión. A su esposa, pero no a la esposa de otro hombre, como ya habíamos dicho, y será una sola carne. Indica que deben casarse uno con uno de aquellos a quienes puede llegar a ser una sola carne, es decir, que puedan tener hijos juntos. ¿Ah? Y esto serán una sola carne, que literal, ¿cómo es que el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne? No cuando mantienen relaciones sexuales, no, sino cuando tienen un hijo, porque los genes del padre, los genes de la madre, aquí está, genes del padre, genes de la madre, se juntan y una sola persona, un solo ser, con características del padre y con características de la madre. Literalmente se hicieron una sola carne, un solo cuerpo. Ajá. Entonces, esta parte es muy importante también porque prohíbe lo que sería el, la pederastía. ¿Ah? O sea, no se puede tener, eh, no se puede casar, no se puede tener unión sexual con, o sea, con niños, niñas, porque van a decir, bueno, pues es que no se está uniendo, en el caso de un hombre, no se está uniendo con otro hombre, se está uniendo con una niña, o sea, será una mujer después, pero no se puede, porque tiene que haber ese requisito de que puedan ser una sola carne, y la niña no está físicamente, ni mucho menos mentalmente preparada para procrear. Esto es importantísimo. Entonces, no se puede hacer eso. Tiene que estar ya lista para procrear. Y que sabemos que eso viene posterior, en la pubertad. Pero estará físicamente preparada, pero muchas de las ocasiones, y también hay que tomarlo en cuenta, mentalmente no está lista para tener descendencia. ¿Ah? Bueno, entonces es, y esto excluye a los animales domesticados y no domesticados con los que se prohíbe la bestialidad. O sea, si se une con un animal no puede procrear, ya que no se convierte en una sola carne. Todo esto está prohibido para los descendientes de Noé. O sea, para los gentiles justos está prohibido todo esto que vimos y lo podemos derivar como se los derivé aquí, no de la baraita, del texto de la Torah misma. El hombre dejará a su padre, no se puede unir a su progenitor, no puede ser un hombre, y a su madre, no puede ser su madre, y se une a su mujer, es decir, a su mujer y no a la mujer del prójimo, eso es adulterio, a su mujer y no a un animal, a una mujer y no a un hombre, a,
a una mujer, no a una niña, y se hacen una sola carne. Tiene que ser esto, ¿no? O sea, que puedan procrear. Ajá. Bien, entonces, ahí está en la Gemara, pero también vamos a continuar, porque dice la Gemara pregunta, ¿por qué no decir su padre se refiere a la esposa de su padre? La Gemara responde, esta prohibición se deriva del término a su esposa, pero no a la esposa de otro hombre. La Gemara pregunta, ¿por qué no decir que se refiere a la esposa del padre después de la muerte de su padre? Cuando ya no es una mujer casada. La Gemara responde, el término su padre se interpreta de una manera similar a la interpretación del término su madre. Así que como su madre no está prohibida debido a su matrimonio con su padre, sino debido a que es su relación con él, así también su padre no se refiere al pariente que está prohibido para él debido a su matrimonio. Y bueno, entonces ahí está la discusión de qué significa si es literal o no es literal. Pero bueno, esto está en Sanedrín, hoja 58a. Bien, entonces para los hijos de Noaj también hay prohibiciones. Y esto es importantísimo. Las prohibiciones sexuales para un gentil que sigue los 7 preceptos universales son esos. No a la homosexualidad o en el caso de una mujer, lesbianismo. ¿Ah? No al incesto, es decir, con su padre o con su madre. ¿Ah? Eh, no la bestialidad o la zoofilia, o sea, con animales, necrofilia, con cadáveres, pederastía, niñas, niños, ¿ah? No al adulterio, que es, bueno, pero eso lo veremos un poquito más desmenuzado después. Ok, pero donde vimos que dice que no se puede casar con su hermana. Y sobre todo aquí, que no hay otros seres humanos. Simplemente es los hijos de esta misma pareja, Adán y Jabá. Sus hijos se tienen que casar entre ellos para perpetuar la raza humana. Entonces, también Shed le nació un hijo. ¿Con quién se casó? Con la hermana. Entonces, vuelvo a decir, ¿está permitido para los judíos? No dice en Vaikra 18:9, no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o fuera de ella. O sea, para los judíos, prohibidísimo. Para el gentil no. ¿Estamos? Ahora, me dirán, podrán el grito decir, no, es que es como es permitido. Espérense, espérense, tranquilos, tranquilos. Ahorita llegaremos a lo que se hace en nuestros días. Ahorita estamos hablando de lo que se debía hacer o que se permitía hacer, se debía hacer en la primera fase de la humanidad. No existen otros seres humanos, está lo que es una pareja, Adán y Jabá, y de ellos nacen 2 hijos. Hay documentos que dicen cuántos hijos, etcétera, pero eso no es realmente relevante. El asunto es que entre ellos se casaron y se fue formando la raza humana. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿guardaban o no guardaban? Y con esto comprobamos, no guardaban las leyes de lo que es Arayot. O sea, lo que guarda un judío de las mujeres prohibidas no lo guardaban. Entonces, no guardan la Torá, guardan los 7 preceptos universales, que eso es lo que demostramos. ¿Ah? Y bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí y continuamos. Bueno, si no continuamos un poquitín más. ¿Sale? Y Caín, bueno, ahora, Caín, ¿por qué es castigado? Hashem le dice, oye, es que no, Leket, de Leket, no, de Shabbat, no, Kashrut, Erub, todos sus preceptos, no lo castiga por eso, pero lo castiga por algo que hizo, y es asesinar a su hermano. Shefitach David, o sea, es el quinto de los preceptos universales.
¿Ah? Aquí también escribimos, pero no lo dijimos, no hicimos énfasis en eso. Aquí es la... aquí es el primero, sería el primero de los 7 preceptos universales, ¿sale? Y ahorita veremos esto, vamos a volver a esto, porque es una de las pruebas que más. ¿Ah? Entonces, Caín es culpable de asesinato. Génesis 4:14 dice, cualquiera que me encuentre me matará. A ver, Caín dice, cualquiera que me encuentre a mí me matará. ¿Cómo sabe que el castigo? Recuerden cuando empezamos las premisas y dijimos que para los hijos de Noé, para los hijos de Noé, cuando ellos transgreden cada uno de esos preceptos, o sea, como que transgreden un precepto de esos 7 universales, el castigo que les da la Torá es la muerte. ¿Ah? No como en el caso de los judíos, algunos preceptos si se rompen, tiene el castigo de azotes, por ejemplo. No es la muerte, son 40 menos un azotes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo Caín teme esto de que alguien que lo encuentre lo va a matar? Claro, porque sabe de los 7 preceptos universales que un hijo de Noah, ajá, bueno, se les llama hijo de Noah, les explicaré un poquito más adelante por qué, pero a alguien, un gentil que guarda los 7 preceptos universales, si rompe unos, lo tiene que castigar con la muerte. ¿Ah? Él por eso teme, dice, ya maté, entonces mi castigo al romper este precepto universal es la muerte. ¿Sí? Y es así como sabe de su castigo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? La próxima semana continuaremos con el análisis y el viaje a través del Tanaj y de todo, de la literatura judía, para que demostremos la existencia de estos 7 preceptos universales, de este camino de los gentiles justos, como, y muchos de sus detalles más, y también empezaremos a hablar de comercio. Bien, bueno, entonces así lo dejamos. Bezrat Hashem, la siguiente semana continuaremos con este interesante tema.